colesterol, y ahí terminan con la parte del metabolismo lipídico. Y nuevamente tocan los temas del metabolismo de los hidratos de carbono, el glucógeno, glucogenólisis, glucogenólisis, glucólisis, glucosa, glucogenogénesis y gluconeogénesis. Después, monohexosa fosfato o ciclolaspentosa, que se llama lo mismo. Y el último tema, el metabolismo de ultrahexosa. En sí, todo eso es lo que ustedes tienen que saber para su segundo corte. Empezamos con el metabolismo de los fosfolípidos. Para hablar a grandes rasgos, en esta ocasión de los lípidos, lo que yo quiero que ustedes aquí sepan es prácticamente qué son los lípidos. Una recapitulación de qué son los lípidos, podemos decir que son moléculas de origen, biomoléculas orgánicas, producidas específicamente por su unidad base estructural, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, siendo el monómero básico de los lípidos, constituidos por una cadena hidrocarbonada lineal con un grupo carboxilo en un extremo, en la cabeza, y en un extremo su cadena. Se clasifican en saturados e insaturados, si tienen dobles enlaces o no. Estos ácidos grasos que mayormente predominan de la mano con un alcohol, que es el glicerol, tienen esas características por ser compuestos hidrófobos, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Y lo vamos a tratar de ver como saponificables e insaponificables. Donde dentro de la estructura de los saponificables hablamos de los simples y los complejos. Los lípidos saponificables simples están los glicéridos, los triglicéridos y la cera. Y de los lípidos saponificables complejos, ahí entran a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Los fosfolípidos son tipos de lípidos de origen anfipático. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una estructura polar y apolar. Eso significa que se encuentran en todas las membranas celulares y se disponen por bicapas lipídicas. Pertenecen al grupo de los lípidos derivados del glicerol, presentando una estructura similar al de los triglicéridos, pero con la presencia de un fósforo en el medio de la molécula. Si nosotros hablamos de los lípidos, hablamos de los ácidos grasos como su monómero. Si queremos acomplejar a las moléculas, podemos decir que queremos formar al triacilglicerol, 3 ácidos grasos y un glicerol. Pero si nosotros descartamos al triglicérido y le ponemos un grupo fosfato, entonces nosotros decimos que se llaman fosfolípidos. Los lípidos de membranas polares se pueden clasificar acorde a la molécula que puede estar entre medio de esa estructura. Si la molécula tiene un fósforo, hablamos de los glicerofosfolípidos o los esfingolípidos. Ustedes se pueden estar dando una idea de cómo es su estructura de estos tipos de lípidos por el mismo nombre que lo indica. Glicerofosfolípido, glicerol como alcohol, esfingolípido, esfingosina como alcohol. Hablamos prácticamente de un alcohol aminado. Y si los fosfolípidos tienen una molécula de hidrato de carbono, se los denomina glucolípidos. De la misma manera, podemos decir a los esfingolípidos, donde podemos evidenciar que predomina el alcohol aminado de esfingosina, pero se le añade un hidrato de carbono más. Con esta idea, estas estructuras formadas por componentes que permiten subclasificarlo en consideración al tipo de componente. Dependiendo del tipo de alcohol que está presente en la molécula, tendremos a los distintos. Hablando de los lípidos complejos, el glicerol va a unirse 2 ácidos grasos al fósforo para constituirse su grupo. Prácticamente el grupo y pueda complejar a su estructura esta molécula uniéndose un alcohol aminado y se denominan los diferentes tipos de fosfatidiles. De la misma manera, si hablamos de otro tipo de alcohol aminado como es la colina, se denomina lo que es la esfingomielina. Así hay diferentes tipos de ramificación de estos lípidos acorde a la estructura que pueden llegar a tener. Si hablamos de la esfingosina, por ejemplo, los glucolípidos igual a los esfingolípidos, donde predomina su alcohol aminado, la esfingosina,
pueden darse una idea de cómo está conformado. Ahora, los fosfolípidos presentes en toda la membrana, podemos denominarlos como los fosfatidiles, que están la colina, la etanolamina, la serina, el inositol y el glicerol. Estos esfingolípidos de membranas de células animales abundan las que son las esfingomielinas. Ahora, lo que nosotros podemos aquí tratar de ver es la síntesis, la biosíntesis de los fosfolípidos, una estructura de una molécula anfipática, la parte apolar y la parte polar, que ustedes pueden estar en un grupo fosfato. Se denomina el fosfolípido. Ahora, lo que ustedes tienen que saber que puede ser aquí que pregunte es, en el caso de los glicerofosfolípidos, se van a formar a partir del alcohol glicerol o el alcohol laminado, que es la colina. Y toda molécula para intervenir en un proceso metabólico se tiene que activar. No existe una síntesis de una ruta metabólica sin primero que se active esa ruta metabólica. Y generalmente la ATP, la molécula ATP, es la que activa esa síntesis. El glicerol va a pasar a glicerol fosfato, a la colina o a la fosforilcolina. Este glicerol se le unen los dos ácidos grasos y forman el diacilglicerol. Si este glicerol está fosforilado, va a formar a la primer o al primer componente, así por llamarlo, una encrucijada metabólica de los lípidos, como lo es el ácido fosfatídico. Con esa idea quiero que se queden con el cómo se forma esto, donde tenemos al diacilglicerol. Se va a fosforilar, ¿qué quiere decir? Que se va a activar mi ruta metabólica, se va a activar mi proceso de formación, de síntesis. ¿Y qué es lo que vamos a formar? El ácido fosfatídico, para que de este ácido fosfatídico podamos degradar o formar diferentes tipos de componentes en referencia a la ruta de los fosfolípidos. Los ácidos fosfatídicos se encuentran en las células solo en cantidades mínimas, pero constituyen intermediarios de la biosíntesis tanto de los triglicéridos como de los fosfoglicéridos. Y es una encrucijada metabólica, como le había dicho. Si se parte del alcohol aminado en la síntesis de los fosfolípidos, que es prácticamente el sustrato de esta síntesis de todo esto, ¿a qué clasificación pertenece? De los glicerofosfolípidos. En la síntesis de los fosfolípidos, ya dijimos que se tiene que activar, y por acción de la enzima glicerol quinasa vamos a formar lo que es el glicerol 3-fosfato. Y por la acción de la aciltransferasa, que es lo que estamos viendo acá, en el donde está el cuadrito en medio, va a ir esa ruta metabólica para formar el ácido fosfatídico. ¿Qué es lo que yo quiero que vean acá? En este cuadrito. El esquema resumido de la síntesis de los fosfolípidos. Tenemos al diacilglicerol, se activa, se fosforila, forma el ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico puede servirme como una ruta metabólica para formar diferentes tipos de componentes. Ya sea si hablamos de un alcohol aminado como el inositol, la serina, los glicerofosfolípidos, y de la misma manera. Ahora, lo que ocurre acá es que el ácido fosfatídico puede liberar el fósforo de su molécula. Puede incorporar ya sea 3 ácidos grasos y forman un lípido simple que sería el triacilglicerol, mediante la enzima acilcoenzima A. De la misma manera, a partir de un transportador que es el CTP, se une a él y liberando fosfato de su estructura puede formar lo que es el CDP diacilglicerol. Si este mismo ácido fosfatídico del CDP diacilglicerol
se une un alcohol aminado para formar el primer fosfolípido, que es la fosfatidilcerina, la cual esto puede sustituirse reaccionando con otro tipo de alcohol aminado y forma lo que es la fosfatidiletanolamina. Y de la misma manera, para no chiparlos mucho porque capaz los estoy mareando, este cuadrito, si lo pueden estudiar, acá en la siguiente diapositiva está escrito el cómo se interpreta el cuadro anterior. De la misma manera es lo que les estaba diciendo. Ahora, si hablamos de los lípidos de membranas polares, tenemos lo que ya le había dicho, los fosfolípidos, esfingolípidos, glicerofosfolípidos y los glucolípidos. Si hablamos de los esfingolípidos, se sintetizan a partir de la ceramida. El palmitilcoenzima A prácticamente, más el alcohol aminado serina, se condensa para formar lo que es la cetoesfinganina, que depende de esa molécula PLP hasta formar una ceramida. Esta ceramida es como que la base estructural de lo que nosotros vamos a estar hablando de lo que son las esfingosinas para formarse. Ahora, si hablamos de su base estructural de este tipo de molécula, de las membranas polares, se puede constituir lo que es la esfingosina siendo un alcohol de cadena carbonada, mucho más larga, para que se formen, como ustedes pueden ver ahí en su estructura. La ceramida, la base estructural para que se pueda unir otro tipo de alcohol aminado, la esfingosina, otro componente, y formamos lo que es la esfingomielina. Y aquí tienen de manera resumida el cómo se puede dar la síntesis de los esfingolípidos. Lo que quiero que puedan saber acá es a qué grupo pertenece de todo esto de lo que les estoy hablando. Si hablamos de la fosfatidiletanolamina, ¿a qué clasificación pertenece? ¿A los glicerofosfolípidos? Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan interpretar acorde a lo que les voy a ir explicando. Y así se están dando cuenta de cómo es de extenso prácticamente el origen de los fosfolípidos. Una vez nosotros hablamos de toda la formación, de toda la síntesis de los fosfolípidos, vamos a hablar de su degradación. En este caso, el catabolismo de los fosfolípidos. El catabolismo de fosfolípidos ocurre prácticamente en el recambio celular. Se produce en forma continua y eso implica que se va a ir degradando, se va a ir simplificando su estructura. Se van a degradar a diferentes niveles de los enlaces de las enzimas fosfatasas. Estas rompen enlaces que mantienen unidos los ácidos grasos, el fósforo, el alcohol aminado y el glicerol. ¿Por qué decimos todos estos componentes así? Porque para que se pueda conformar un diferente tipo de fosfolípido, tienen que estar unidos. Pero si yo los quiero separar por el origen de la fosfatasa de estas enzimas, los puede separar los ácidos grasos libres, fosfato libre, el alcohol aminado libre, donde si cada una de estas fosfatasas actúa, tenemos de los siguientes tipos de subtipos, de la A1, la B, A2, C y D. Cada uno de esos componentes pueden seguir diferentes vías dependiendo qué necesite el organismo. El origen final, por así decirlo, de a dónde se puede ir ese ácido graso que se simplificó. Se une a la vía glucolítica formando gliceraldehído, el glicerol. El ácido graso se degrada vía beta oxidación. El fósforo o el grupo fosfato puede ser reutilizado en el organismo y el alcohol aminado puede ser reutilizado para sintetizar diferentes tipos de moléculas. Aquí, el catabolismo de los fosfolípidos podemos hacer hincapié de que existen diferentes tipos de enlaces tipo éster de los lípidos, donde los glicerofosfolípidos liberan estos ácidos grasos. Principalmente hablamos de la molécula esa del ácido araquidónico. No sé si recuerdan que este es un ácido graso insaturado de 20 átomos de carbono y también hablamos de los lisofosfolípidos. Y aquí las enzimas fosfolipasas A1 y A2, ¿de qué se encargan? De hidrolizar los enlaces de carbono 1 y 2 de los fosfolípidos. Las fosfolipasas A2 específicamente liberan el araquidonato de la fosfatidilcolina, de la etanolamina y el inositol.
Muchos receptores activan tres fosfolipasas como la C, D y A2. Y en esta ocasión la fosfolipasa C se encuentra en los microsomas y citosol. Y esta activación de este tipo de enzima induce a la hidrólisis. ¿Cuál hidrólisis? Del inositol 4,5-bifosfato, generándose el componente que ustedes pueden ver ahí. Y la fosfolipasa D libera el fosfatidato y la base nitrogenada o el alcohol inositol de los fosfolípidos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cada uno de esos puede servir, como pueden ver en la imagen. Esta fosfolipasa, el A1 libera el ácido graso de la posición 1. El B libera los ácidos grasos de las posiciones 1 y 2. El A2 puede liberar el ácido graso de la posición 2. El C separa el fósforo de la posición 3. Y así sucesivamente. Pero todo esto actúa sin desfosforilar al glicerol. Y eso es a grandes rasgos todo el tema de los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Su biosíntesis o la formación y el catabolismo. ¿De qué nos sirve? De manera resumida, es todo lo que le acabo de explicar. Hablamos del metabolismo del colesterol. ¿El colesterol qué es? Es un tipo de lípido esterol aromático. Pero aquí podemos hacer hincapié nuevamente a que este tipo de estructura del colesterol, que es parte de la estructura saponificable o insaponificable, como habíamos dicho anteriormente. El colesterol tiene la estructura base del ciclo pentano per hidrofenantreno. Prácticamente de 27 átomos de carbono, es el único tipo de lípido de origen aromático, que es de origen insaponificable. ¿Por qué insaponificable? Por la estructura cíclica o la estructura cerrada o también llamada aromática. ¿Qué funciones tienen? Forma parte de las membranas plasmáticas que ayudan, más que todo, a la parte de lo que es a estabilizar los fosfolípidos. Nosotros tenemos a los lípidos de membrana. Tenemos a, por ejemplo, esa estructura de botón rojo grande, donde tiene esas colitas negritas. Esos son los fosfolípidos. ¿Y dónde se incrusta el colesterol? El colesterol se incrusta dentro de los fosfolípidos para tratar de estabilizar la estructura de las membranas que tienen. Entonces, por eso ayuda como que a equilibrarlo, a estabilizarlo. Puede ser precursor de hormonas esteroideas, sales biliares y vitamina D. ¿Dónde se puede formar el colesterol? En el hígado, específicamente en el citoplasma de la célula y el retículo endotelial. Y ahora acá podemos hacer hincapié de una molécula que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esta enzima quiero que la tomen en cuenta porque es la reacción en cómo se puede ir formando, degradando este tipo de estructura que es el colesterol. La síntesis del colesterol sigue una vía larga en la que el acetato, que es lo que ustedes están viendo en 3 átomos de carbono, se convierte en unidades de isopreno. Luego las unidades de isopreno se condensan para formar una molécula lineal de 30 átomos de carbono, donde el carbono que se cierra en un ciclo va a eliminar como producto final 3 moléculas y lo tenemos al colesterol específicamente formado de 27, ya no de 30, porque se quitan esos 3 carbonos. Lo que aquí yo quiero que sepan es que 2 moléculas de acetilcoenzima A, por acción de la enzima tiolasa, va a liberar una coenzima A. ¿Para qué? Para formar el acetoacetilcoenzima A. Esta acetoacetilcoenzima A, por la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, va a incorporar una nueva molécula de acetilcoenzima A, el cual ¿qué? Va a ceder 2 átomos de carbono para formar una encrucijada metabólica específica denominada hidroximetilglutarilcoenzima o también llamada la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. Esa estructura o esa molécula también se puede llamar tanto 3 como beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A. Esta encrucijada metabólica la hemos visto también en el tema de los cuerpos cetónicos.
del metabolismo de los lípidos. Entonces, esta estructura del beta-hidroxi beta-metilglutaril coenzima A es de 6 átomos de carbono. Mediante la enzima reductasa, esta está incrustada en la membrana del retículo endotelial. Vamos a pasar al hidroximetilglutaril coenzima A mevalonato. Prácticamente esta estructura se va a reducir formando mevalonato. Este mevalonato, por una oxidorreducción de prácticamente del NAC en su estado reducido, pasa a su estado oxidado, saca una coenzima A, formamos el mevalonato y este mevalonato pasamos a farnesil pirofosfato. Este va a actuar en la síntesis de la ubiquinona. No sé si se recuerdan dónde hemos visto la ubiquinona en uno de los procesos del ciclo de la cadena respiratoria. Mediante dos condensaciones que tiene este farnesil pirofosfato, vamos a formar al escualeno. Prácticamente 15 más 15, por así decirlo, que el farnesil pirofosfato tiene 15 átomos de carbono. El escualeno, con 30 átomos de carbono, salen esos pirofosfatos que tienen, formamos al escualeno y el escualeno pasa al lanosterol. Este lanosterol, por la enzima escualeno ciclasa, para dar el producto denominado colesterol no esterificado. En otras palabras, es lo que está aquí escrito, pero como pregunta de examen puede ser, indíqueme cuáles son las fases de la síntesis del colesterol. Podemos denominarlo como 3 o como 4, como ustedes lo hayan aprendido. La primera es la síntesis de mevalonato. La segunda, la conversión de mevalonato a 2 isoprenos activados. La tercera es la síntesis del escualeno. Y la cuarta, la ciclación del escualeno para formar el colesterol. Yo lo tengo así, pero si ustedes no se quieren confundir, pueden decir fase 1, síntesis de mevalonato. Fase 2, síntesis de escualeno. Fase 3, síntesis de colesterol. Suficiente. Con eso yo puedo decir, mevalonato, escualeno, colesterol. O también mevalonato, mis isoprenos activados, escualeno, colesterol. Si se dan cuenta, todo es por síntesis, porque todo se está formando. ¿Cuál es la síntesis del colesterol? Esas 3 o 4 fases, como ustedes se lo puedan aprender de mejor manera. Y es como está en la imagen: mevalonato, isoprenos activados, escualeno y colesterol. Si hablamos del colesterol esterificado y no esterificado, podemos decirlo que el colesterol sintetizado puede esterificarse por la enzima acilcoenzima A, colesterol aciltransferasa. ¿Para qué? Para formar estos ésteres de colesterol. Donde ustedes ven el OH, ahí se puede esterificar y puede añadirse otro tipo de moléculas, un ácido graso, un alcohol. Y entonces, la regulación de la síntesis del colesterol se puede inhibir de diferentes maneras. Sus productos, por la baja cantidad de moléculas de ATP, como habíamos dicho anteriormente, que para que se pueda activar una ruta metabólica, se tiene que fosforilar, se tiene que activar. Generalmente es el ATP el que lo hace. Pero si tenemos baja cantidad de ATP, entonces nuestra enzima, que es la principal, la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, puede tener menos cantidad y no me va a estar formando la cantidad que yo quiero acorde a mi ruta metabólica. Pueden haber fármacos de inhibición reversible como las estatinas. Y si hablamos de la activación, hablamos ya sea de la hormona insulina y de la molécula de ATP. Se toma en cuenta esto donde podemos relacionar un origen de activación enzimático y hormonal en el proceso de la regulación de la síntesis del colesterol. ¿Y para qué nos sirve el colesterol? Nuevamente, para formar sales biliares, vitamina D y hormonas esteroideas. Acá ustedes pueden ver, hablando ya, una vez nosotros tenemos estas 3 cositas acá formadas, estas rutas metabólicas del colesterol pueden servir para diferentes tipos de componentes. Y si hablamos del catabolismo, podemos tomar en cuenta que no se puede metabolizar el anillo del colesterol, se elimina por la conversión de ácidos biliares y sales biliares que se secretan por las S y por secreción del colesterol a la bilis. Y eso es lo que ustedes acá pueden estar viendo de manera resumida en su imagen. ¿Para qué? Para tratar de eliminar esas sales biliares.
Otras maneras, podemos decir que el colesterol proveniente de los ésteres del colesterol, ya sea de la LDL o la HDL, como también de la síntesis de nuevo, de origen, ya sea, si no es lipídica, puede ser hormonal, la foliculoestimulante o la luteinizante, FSH y LH. Incluso de la proteína reguladora de síntesis de esteroides, también denominada START. Esta proteína hace que el colesterol pueda ayudarse en la membrana externa de la mitocondria y junto con la membrana interna para que el colesterol, gracias a la enzima desmolasa, pueda pasar mediante el citocromo P450 esta estructura y transformarse en pregnenolona. ¿Para qué nos sirve eso? Para formar diferentes tipos de hormonas esteroideas, como la aldosterona, cortisol, la androstenediona, y así sucesivamente las rutas esteroideas de la corteza suprarrenal de origen hormonal. Digamos. El sustrato a la estructura del colesterol, producto, hormonas esteroideas. El metabolismo de las lipoproteínas. A grandes rasgos, los lípidos como el colesterol y los triglicéridos, que son insolubles en el plasma, estos lípidos circulantes se incorporan en las lipoproteínas que los van a ir transportando en diversos tejidos. ¿Para qué nos sirve o qué función puede tener todo esto? Puede ser de utilización energética, de utilización energética, depósito de estos lípidos, la producción de estas hormonas, sales biliares. Estas lipoproteínas están constituidas por dos fracciones, que aquí quiero que vayan haciendo mucho énfasis a la fracción proteica de la fracción lipídica. Si hablamos de la fracción proteica, hablamos de la apoproteína A, la B48, B100, C1 y C2. La fracción lipídica podemos tener el colesterol libre y esterificado, a los fosfolípidos y a los ácidos grasos libres. Y si hace referencia a la fracción lipídica según su densidad, tenemos a los kilomicrones y a los diferentes tipos de lipoproteína presentes, como lo es la HDL, LDL, IDL, VLDL, que no es nada más que el colesterol bueno, colesterol malo, colesterol muy malo. Con esas apoproteínas podemos decir que empezamos, por ejemplo, el kilomicrón. El kilomicrón son partículas muy grandes ¿de qué sirven? Transportar lípidos de la dieta que contienen apoproteína, la B48, la C2 y la E. ¿Para qué nos sirven? Sintetizan en el intestino transporte de triacilgliceroles de origen exógeno, vitaminas, liposolubles y colesterol del intestino a la periferia. Aquí lo que yo quiero que haga hincapié es a la vía exógena. Estos triglicéridos y esteroles de colesterol se ensamblan intracelularmente con los kilomicrones. La principal apoliproteína de los kilomicrones son estas de acá, la ApoB48, que también requieren la ApoC2 y la ApoE, cuando los kilomicrones entran a la circulación. De las lipoproteínas de muy baja densidad, como es la VLDL, esta puede actuar por vía endógena. Contiene tanto triglicéridos como colesterol y la transferencia de estas triacilgliceroles microsomales esencial en la secreción de la ApoB100 y el ensamble de las VLDL en el hígado las va a ir utilizando acorde a tres, a la ApoC2, a la ApoC3, a la ApoB100 y a la ApoE. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿A qué tipo de lipoproteína pertenece? La lipoproteína de densidad intermedia, la IDL. ¿Cuál es la principal o la distintiva si hablamos específicamente de esta? La ApoB100, ApoC3 y ApoE. La lipoproteína de alta densidad o la lipoproteína buena. Aquí hablamos específicamente de la ApoC2 y la ApoE. ¿Y para qué nos sirve? Todo esto de acá. Síntesis de hígado, colesterol bueno, reservorio, llevan el colesterol periférico al hígado, fosfolípidos precursores, específicamente la A1, así. De todas estas lipoproteínas, lo que yo quiero que ustedes sepan, cuáles son las apoproteínas específicas
en las que actúa. Y hay un pequeño resumen de más o menos la función de qué pueden llegar a cumplir todas estas lipoproteínas. Kilomicrones específicos, la VLDL, sus específicos, y cómo actúa y cuál es su función. De esa misma manera, una vez nosotros tenemos el metabolismo de las lipoproteínas, podemos poner en manifiesto lo que les estaba diciendo de cómo es que actúan todo esto. Si hablamos vía exógena, vía endógena o es el transporte reverso. ¿Cómo actúan todo esto? Esta imagencita está resumida con estas 4 diapositivas que aquí ustedes pueden ver. Y el cómo esto puede llegar a actuar, ¿para qué? Para llegar a diferentes rutas metabólicas, ya sea como si hay mucho lípido, por así decirlo, se puede formar lo que es el triglicérido para después irse a los adipocitos. Y se almacenan en el hígado, la formación de estas LDL, de los tejidos periféricos, a la arteria intimal, y todos sabemos que en este caso la fracción, la parte lipídica de todo esto, puede ayudar a cubrir como una telita diferentes tipos de órganos, tiene diferentes tipos de funciones en el organismo. Y esto es cuadros así tipo resúmenes que les puede servir para que ustedes lo puedan leer. Y hablamos en sí ya el metabolismo de los hidratos de carbono. Aquí, estos compuestos orgánicos más abundantes, nosotros podemos tomar en cuenta qué cosa. Prácticamente, ¿qué son los hidratos de carbono? Nuevamente, todo recordar otra vez. Los hidratos de carbono, hablamos de referencia, también llamado carbohidratos, azúcares, biomoléculas orgánicas formadas por polihidroxialdehídos o polihidroxicetones. Estos los podemos encontrar en almidones, en fibras, en alimentos. Pueden estar clasificados como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Funciones energéticas, estructurales, de reserva, informática, de toxificación, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar? De origen vegetal, almidón; de origen animal, al glucógeno. ¿Cómo la glucosa puede partir a formarse glucógeno? ¿Cómo el glucógeno se puede degradar a formar glucosa para formar lo que es ATP? Una de las rutas que puede seguir. Se considera a la glucosa como el sustrato energético principal en el organismo. Representa más de la mitad del aporte calórico. Muchos tejidos tienen la capacidad de simplificar, de degradar, de oxidar a la glucosa, transformándola en dióxido de carbono, y esto lo va a metabolizar solamente hasta llegar al lactato, que puede reconvertirse en glucosa, que, que ocurre en el hígado y riñones vía gluconeogénesis. Aquí lo que yo puedo hacerle mención es cómo actúa prácticamente lo que es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori no es nada más que la recirculación del lactato y glucosa entre tejidos periféricos e hígado. ¿Qué es lo que va a hacer? Se manda a los tejidos periféricos lactato y el hígado lo devuelve por glucosa. ¿Dónde ocurre esto? En el hígado, como también en el músculo principalmente, y los eritrocitos. Las fuentes de glucosa del organismo son los hidratos de carbono, y la producción endógena se da debido por dos medios: glucogenólisis y gluconeogénesis. Si hablamos de glucos, ya ustedes saben que hacemos referencia a este tipo de hidrato de carbono. Si hablamos de genólisis, quiere decir que estamos haciendo la lisis, la destrucción, la degradación de este componente. Entonces estamos hablando de glucogenólisis, una vía degradativa de esta molécula. Gluconeogénesis hace referencia que es la síntesis de glucosa, pero a partir de otros componentes que no son hidratos de carbono. Porque una cosa es gluconeogénesis y otra cosa es glucogenogénesis. La gluconeogénesis, como dice ahí, es la síntesis de glucosa a partir de lactato, glicerol y la mayoría de los aminoácidos. No son hidratos de carbono. Y lo contrario, glucogenogénesis, es la formación de glucosa a partir de otros componentes que son netamente hidratos de carbono. El metabolismo de los hidratos de carbono consiste en la digestión, transporte, almacenamiento, degradación y la biosíntesis. Que eso es lo que hemos podido ver desde el punto de vista bioenergético, lo que ya le había explicado. Cómo se puede llevar hasta formarse acetilcoenzima
se va al ciclo del ácido tricarboxílico, se fosforila y da lo que es la molécula de ATP, donde ahí actúa lo que es la formación del dióxido de carbono, como también se fosforila y formamos del ADP al ATP. Y esto es de manera resumida de cómo ustedes pueden ver una ruta metabólica de los hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo es, si la doctora les puede preguntar, indíqueme un esquema de una ruta metabólica de los hidratos de carbono? Entonces ustedes pueden ver acá cómo la glucosa se degrada vía glucólisis y me puede formar diferentes tipos de componentes. Como también esta misma glucosa me puede formar lo que acorde a la glucogenogénesis, al glucógeno. Aquí podemos corroborar lo que le estaba diciendo anteriormente. La glucosa, al ser un hidrato de carbono, se va a ir a la formación de glucógeno. ¿Para qué? Para que este glucógeno es el almacenamiento de la glucosa en el organismo vía glucogenogénesis, reserva energética. Como también esta misma glucosa puede irse a la ruta de las pentosas fosfato o también llamada monohexosa fosfato. Y aquí hay un esquema de cómo es que actúa lo que pueden ustedes observar. Si les pregunto, indíqueme ruta metabólica mediante un pequeño esquema de los hidratos de carbono. Aquí tienen uno. ¿Por qué? Porque la glucosa es otra encrucijada metabólica. Haciendo recuerdo, cuando hablamos de una encrucijada metabólica, podemos decir que tenemos una molécula y esa molécula puede ser reversible. ¿Por qué? Porque puede seguirme diferentes tipos de rutas. Puede degradarse para formar un producto, como también eso puede ayudarme para formar otro tipo de producto. Se degrada, se decompone o se biosintetiza. Eso es una encrucijada metabólica. La glucosa puede ser una. El piruvato también es otra encrucijada metabólica. Otra encrucijada metabólica que ustedes han visto, el beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima coenzima. Otra encrucijada metabólica que ustedes han visto, el ácido fosfatídico. Llevamos 4 encrucijadas metabólicas. Otra encrucijada metabólica que puede actuar en los lípidos, o ya sea también en los hidratos de carbono, la acetilcoenzima A. Ahí ya tienen 5 encrucijadas metabólicas que les puede pedir, indíqueme tres encrucijadas metabólicas del metabolismo de los lípidos. Ya tienen 3. Indíqueme 3 encrucijadas metabólicas de los hidratos de carbono. Ya tienen 3. El metabolismo de los hidratos de carbono de una ingesta diferente de los tejidos del organismo van a captarla, ya sea por el origen del funcionamiento, si hablamos en este caso de cómo puede almacenarse, cómo puede sintetizarse, lo que le estaba explicando. Si hablamos de origen aerobio o de origen anaerobio, cerebro, riñón, músculo, lo que les estaba diciendo cuando formamos lactato, después piruvato y actúa lo que es el ciclo de Cori. Este es el esquema que generalmente la doctora les pregunta, ya sea si no es en el final o al segundo corte, que a veces lo pregunta, en relación al glucógeno siguiendo su vía degradativa para formar glucosa. Este puede ser precursor energético como también la formación de otros componentes. El glucógeno se degrada vía glucogenólisis y forma glucosa. Este glucosa vía glucólisis forma piruvato. Este piruvato como encrucijada metabólica se sigue degradando y forma acetilcoenzima en vía aerobia o en vía anaerobia formamos lactato o etanol. Como también este piruvato puede sintetizarse vía gluconeogénesis y formamos glucosa. Ahí hablamos de la neogénesis. ¿Por qué? Porque estamos viendo un componente que no es hidrato de carbono formarse o sintetizarse un hidrato de carbono. Por eso es gluconeogénesis. Y ya tenemos el hidrato de carbono. Entonces, o también puede formarse